Para iniciar este quinto congreso está con nosotros Daniel Cassany, nuevamente porque ya viene siendo asiduo para asesorarnos y ayudarnos en nuestra comunidad, y sin duda es una garantía para promover la reflexión sobre los objetivos y finalidades del Congreso, de la competencia con comunicación lingüística en las diferentes áreas y materias. Obviamente, esta es una de las preocupaciones, como ya ha dicho la consejera, de la Consejería de Educación, y lo que queremos es que, consecuentemente, queremos que estos aspectos se conviertan en el elemento fundamental en los centros educativos. El objetivo de este congreso, por tanto, por un lado, es presentar un marco, unas ponencias con un marco conceptual donde se vea el marco conceptual y los enfoques didácticos adecuados y coherentes para desarrollar el modelo educativo. Pero, por otro lado, también queremos mostrar experiencias que nos permitan intercambiar ideas innovadoras sobre proyectos de comunicación lingüística integrados en los centros. La primera de las ponencias, la que ahora iniciamos, su título es La competencia en lingüísticas básicas, ¿por qué, qué y cómo? Se desarrollará por Daniel Cassany. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. Y como es muy conocido por todos, voy a ser breve en su presentación. Daniel es doctor en Ciencias de la Educación en Didáctica de Lengua y Literatura y profesor titular de Análisis del Discurso de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Hoy es enormemente conocido y reconocido nacional e internacionalmente por sus aportaciones, sus trabajos y sus investigaciones en diversos campos de la escritura y la lectura. Aportaciones como la aplicación didáctica de la lengua y la literatura, la formulación teórica, el análisis del discurso, la divulgación científica, etc. Bueno, como se puede observar, está totalmente en el meollo de la cuestión. Está inmerso en los ámbitos más dinámicos, vivos y complejos del campo lingüístico y del panorama educativo. A su vez, evidentemente, Daniel tiene numerosas publicaciones sobre la enseñanza de la lengua y sobre la escritura, y también forma parte del Consejo Asesor de diversas revistas relacionadas con estas temáticas. En fin, como no queda más y no te resto más tiempo, el auditorio es tuyo y solo agradecerte tu presencia aquí y que además que vuelvas muchas más veces. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para estar nuevamente aquí. Es un placer, es un honor y, bueno, lo puedo decir ahora que las autoridades ya no están, creo, pero realmente no conozco ninguna otra comunidad en España que tenga una dinámica tan continuada, tan intensa, tan cooperativa a nivel de centro, de desarrollo de nuevas propuestas de educación, y que ponga también tanto énfasis en las cuestiones lingüísticas, ¿no? De modo que es un placer estar aquí, también por este motivo, y poder contribuir modestamente a estas jornadas, ¿no? Entonces, bueno, me voy a quedar de pie, porque yo hablo mucho mejor de pie, ¿no? Aunque cree problemas al cámara. Y bueno, el título de la conferencia o de la ponencia, las competencias lingüísticas, lingüísticas entre paréntesis y en letra pequeña, es significativo. Es significativo. Y el significado que tiene es que efectivamente voy a hablar de competencias lingüísticas, pero este no es un discurso exclusivamente para docentes de lengua. Este es un discurso para docentes, ¿no? Porque el punto de vista que voy a defender es que la lengua es un instrumento, una herramienta de estudio y de trabajo para el desarrollo de todos los ámbitos del conocimiento humano, ¿no? Como mínimo en nuestra comunidad. En nuestra comunidad me refiero a Occidente, a Europa, ¿no? Hace 2 años estuve en un congreso en Bolivia con profesores quichuas y aymaras. Entonces escuché una investigación muy curiosa en la que habían estudiado qué significaba en una comunidad quichua en Bolivia, en el altiplano, ser inteligente. ¿A quién consideraban inteligente en una comunidad quichua? Y entonces consideraban inteligente al chico que era capaz de poder aprender
cosas prácticas de agricultura, por ejemplo, o de ganadería, sin hablar, solo viendo cómo los adultos lo hacían. De modo que en aquella comunidad el concepto de inteligencia es diferente del que tenemos nosotros, o el concepto de escolarización y de aprendizaje. En Occidente, en nuestra comunidad, aprender es algo que está muy vinculado a la lengua, a los usos lingüísticos, porque somos una comunidad no solo letrada, sino también hablada y muy organizada en este sentido, ¿no? Entonces, este es el sentido que tiene este paréntesis en lingüísticas, ¿no? Bueno, voy en primer lugar a explicar qué son las competencias lingüísticas básicas. Voy a reconocer que, vamos a ver, yo soy un profesor de lengua y mi ámbito de trabajo es la didáctica, pero en los últimos años he estado trabajando básicamente en lectura crítica, en leer la ideología, de modo que mi aproximación a lo que son las competencias básicas ha sido, de algún modo, cuando surgió la propuesta, cuando recibí la invitación para venir aquí y en los días previos que he releído toda la documentación y, bueno, distintas propuestas que he encontrado, ¿no? Y que he consultado. Entonces, la lectura que voy a hacer es una lectura muy de académico, científico, o sea, voy a dar mi opinión de lo que pienso de este programa y de cómo pienso yo que podría realizarse, que podría desarrollarse. Y voy a hablar con total libertad, teniendo en cuenta que no tengo ningún interés particular más allá del deseo de cualquier ciudadano de que mejore nuestra comunidad y nuestra educación. En segundo lugar, voy a exponer algunas razones del por qué, que a veces no se tratan, pero que yo creo que son relevantes porque tenemos un compromiso con estas competencias lingüísticas básicas, muy brevemente. Entonces voy a tratar otro punto que me parece muy esencial hoy en lo que es la educación lingüística en primaria y en secundaria, y que lo he llamado la generación Google. La generación Google son los niños que nacieron después del 93. El 93 se considera que es la fecha, aunque es difícil establecerlo, pero es cuando Internet dejó de ser militar, cuando pasó a tener un uso civil, es cuando se creó el primer navegador para moverse por Internet. Entonces se suele tomar esta fecha, ¿no? Aunque es un proceso continuado, ¿no? Entonces, los niños que nacieron después del 93, ¿no?, son los niños que no han visto nunca un disco de vinilo, ¿no? Un día vienen y dicen, papá, mamá, ¿qué es esto? Y te enseñan una cinta de cassette, diciendo, ¿qué es esto? Nunca lo había visto, ¿no? Que están acostumbrados a buscar en Google lo que les interesa, por eso se llaman la generación Google, que han tenido una pantalla y un teclado siempre en su casa, ¿no?, que tienen un teléfono móvil a los 7 años en el bolsillo y que en consecuencia tienen una forma de utilizar la lengua y de relacionarse con el mundo, con el conocimiento y unos presupuestos totalmente diferentes a los que tuvimos nosotros, ¿no? Un ejemplo de generación Google es un ahijado mío que tiene 12 años y que un día que yo le regalé unos cómics japoneses que se empezaban a leer por la última página, porque en japonés se lee de derecha a izquierda y él ya lo sabía y tiene 12 años, ¿no?, vino y me dijo, mira, he hecho un vídeo, y me enseñó un vídeo que había realizado con fotografías, encadenando una fotografía con otra, con sus superhéroes del espacio, ¿no? Y me dijo, lo voy a colgar en YouTube. Y dije, ¿me vas a mandar el vínculo? Dice, por supuesto, te mando un correo, ¿no? Y a la semana siguiente su mamá, que también es profesora, me llamó indignada porque en la escuela, en una asignatura, le habían mandado hacer una copia de 3 páginas durante 1 hora de un texto, ¿no? O sea, este es un buen ejemplo de lo que ocurre con la generación Google en la escuela, ¿no? Que, por supuesto, no todos los nacidos después del 93 tienen acceso a todos estos recursos. Y eso complica todavía más la situación, porque significa que entre nuestro grupo de alumnos habrá algunos que sí que ya están muy... o sea, ya dominan mucho las tecnologías digitales y otros que todavía no han tenido ningún acceso, ¿no? Pero este es un parámetro muy importante porque, como veremos, cambia radicalmente el perfil de aprendiz, de alumno que tenemos, ¿no? Y eso tiene mucha relación con las competencias básicas y con las competencias lingüísticas.
Voy a proponer algunas ideas prácticas para que no todo se quede en la reflexión general o en los ejemplos, y terminaré con un epílogo. Estaré contento si puedo decir cosas nuevas. Es la cuarta vez que vengo a Cantabria a este curso, ¿no? Siempre en el mismo foro, pero es difícil no repetirse cuando vienes tantas veces, de modo que estaré contento si consigo armar un discurso que os interese, que os aporte ideas y que al acabar esta sesión pues tengáis algunas ideas sobre cómo podemos mejorar en este ámbito de educación lingüística en todas las áreas del currículo, ¿no? Bueno, ¿qué son las competencias básicas? Bueno, este es el fragmento de texto que me ha parecido al principio del decreto más claro, ¿no? Que dicen son aquellas competencias que debe de haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Yo cuando lo leí la primera vez, cuando lo he releído varias veces, lo he relacionado enseguida con varios documentos que coexisten en el tiempo, ¿no? El uno es el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas, que claramente comparte muchos planteamientos, esta idea de aprender a lo largo de la vida, la idea de que estamos formando chicos que van a tener que actualizarse permanentemente porque van a tener una vida laboral muy larga, unas profesiones muy perecederas que van a evolucionar, una necesidad de actualizarse permanentemente porque el mundo está cambiando de una forma muy acelerada y que en consecuencia no solo tenemos que formarles para unas competencias básicas, sino que tenemos que formarles para unas metacompetencias o para unas capacidades para que ellos puedan autónomamente, semiautónomamente, seguir aprendiendo cosas nuevas que todavía ahora no existen, ¿no? Esta es una idea que yo creo que también es muy clara. También me parece muy interesante el planteamiento de realización personal, de ciudadanía activa, que nos da una visión mucho más social de lo que es la enseñanza-aprendizaje de la lengua, ¿no? Creo, y que no se me moleste ningún psicólogo ahora, que la enseñanza de la lengua ha sido muy dominada por psicólogos y también por lingüistas, pero menos, ¿no? Y entonces eso le ha dado, como mínimo en nuestra tradición reciente, y también puede ser un motivo de controversia posterior, le ha dado un enfoque muy centrado en habilidades mentales, en capacidades cognitivas, ¿no? Y que quizá el componente más social, ¿no? Más social, de construcción de la comunidad, de entender que utilizar la lengua también es construir una identidad, ¿no? O sea, yo estoy construyendo una imagen de mí a los que no me conocían, por ejemplo, y no me habían escuchado antes, pues hablando y transmitiendo este conocimiento estoy construyendo una imagen y a partir de esta imagen yo voy a ser más o menos querido por estas personas, más o menos leído. Y eso es muy importante en una comunidad como la nuestra, ¿no? Somos lo que hablamos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de aquí la lectura que yo hice de estas competencias básicas creo que suponen un giro, un avance en esta línea, ¿no? Y la última referencia que me ha recordado es una cosa que me toca más directamente a mí. Yo soy vicedecano de ordenación académica en mi universidad, soy el responsable de llevar a cabo la adaptación al espacio europeo de educación superior de mi facultad, ¿no? Junto con otras personas. Y entonces a mí me ha recordado totalmente pues, toda la documentación conocida coloquialmente como Boloña, Marco Boloña, que exige a las universidades de algún modo hacer un cambio cualitativo para pasar a buscar una convergencia y una forma de entender la universidad pues mucho más moderna y mucho más unificada o coordinada con el resto de países europeos. En la documentación que yo manejo cada día en mi trabajo aparecen estos mismos conceptos, ¿no? Bueno, recordemos que es una directriz de la Comisión Europea de Educación para todos sus miembros, de modo que nos estamos encontrando con una iniciativa para la educación reglada en secundaria que es equivalente a los documentos que mencioné antes, al Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas, que se refiere a todas las escuelas de idiomas, a todas las academias, a toda la enseñanza de todas las lenguas en todos los niveles, o nos estamos refiriendo también a las políticas de nivel superior
universitario, ¿no? De modo yo situaría muy claramente esta idea, o sea, no es algo independiente lo que estamos hablando ahora del resto de ámbitos de nuestra comunidad, sino que es un movimiento, un cambio que estamos haciendo todos conjuntamente, cada uno en su contexto, ¿no? Una idea que me parece muy interesante y que es obvia quizá o conocida ya, pero que conviene destacarla para que no se confunda, es que cuando hablamos de competencias básicas o cuando hablamos de competencias lingüísticas, como dije en la presentación, no estamos hablando de la clase de lengua, ¿no? No estamos hablando de la clase de lengua, estamos hablando de algo que afecta a todo el currículum, ¿no? En la universidad, que funciona exactamente igual, se ha resuelto de este modo, ¿no? Cada titulación universitaria, por ejemplo, en mi caso, estudiar traducción e interpretación, tiene un listado de competencias, allí se llaman transversales, no se llaman básicas, se llaman transversales y específicas, ¿no? Que ha sido elaborado por profesores de todas las universidades, de todas las facultades de traducción e interpretación de España, ¿no? Y han elaborado un listado. Y entonces, cada una de las titulaciones, para cada una de las asignaturas, tienes que especificar con todo tipo de detalle qué competencias trabaja de las que están especificadas allí y de qué modo. Y la suma de todas las asignaturas de una licenciatura tiene que garantizar que el estudiante universitario consigue, de algún modo, alcanzar todas estas competencias transversales. Este sería el planteamiento. Y esto ha sido llevado directamente ya a norma sancionadora, de modo que si tú quieres tener un plan de estudios aprobado legalmente para poder impartir la docencia, tienes que superar este trámite específicamente, ¿no? Bueno, otra idea que me parece muy relevante también, idea general, es la idea de que estas competencias básicas o todos estos documentos que he citado son un intento muy claro de superar la compartimentación en la enseñanza por asignaturas, por materias, por disciplinas y de buscar unas orientaciones comunes que nos guíen a todos hacia una finalidad más clara y más lejana, ¿no? Si no, lo que ocurre a los profesores de secundaria, a los de universidad, a todos los que trabajamos en un universo muy disciplinario, en el sentido de disciplina, ¿eh? Con mucha disciplinariedad, es que tú ves lo que tú tienes que hacer, la importancia que tiene eso y no ves nada más, ¿no? Y a veces el conjunto se pierde, ¿no? Entonces, poder tener unos horizontes, unas directrices muy claras del lugar donde queremos llegar, yo creo que es fundamental para poder ubicarte, para poder situar tu trabajo, tu ámbito en el contexto necesario y poder ofrecer lo mejor para el resultado final global, ¿no? Esta sería la idea. Bueno, hay 8 competencias y un ejercicio que me he dedicado a hacer ha sido intentar buscar cuál era el referente científico del ámbito de la investigación para cada una, ¿no? Y me ha resultado útil, ¿no? En el sentido que puedo poner etiquetas, que son las etiquetas que se utilizan en la investigación internacional para referir el ámbito al que se refiere, ¿no? Yo creo que competencia lingüística, competencia en comunicación lingüística, estas son las palabras exactas que aparecen, se refiere a lo que en el ámbito educativo hablaríamos estrictamente de literacy, entendiendo literacy, alfabetización o cultura escrita de una forma muy amplia, o sea, no solo leer y escribir, sino también utilizar la lengua oral en contextos formales. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora, estoy dando una conferencia que dura 1 hora, es un discurso monologado, es un discurso técnico, es un discurso multimodal y no hay ningún papel. Aparentemente yo estoy haciéndolo improvisadamente. Falso, evidentemente. Yo he estado trabajando muchas horas para preparar esta charla, he estado ensayando, he estado trabajando. Este es un discurso que tiene rasgos de espontaneidad, tiene algún rasgo de oralidad que lo hace más cercano, más próximo, más comprensible, pero es un discurso muy planificado, muy elaborado, y para planificar y elaborar he utilizado la escritura, la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, esta es la idea de cultura escrita, de alfabetización. O sea, no estamos hablando solo de leer y escribir, también estamos hablando de hablar,
incluso de conversar, por ejemplo, para preparar una entrevista. ¿No? Para preparar una entrevista lo que haces es prepararte las preguntas que te van a hacer y preparar las respuestas. ¿No? Y, en consecuencia, estamos hablando de este ámbito. El segundo ámbito de competencia matemática en el ámbito estricto de enseñanza de las matemáticas es lo que se llama numeracy, o no tenemos palabra en español, pero que se considera algo muy equivalente a la alfabetización. O sea, por ejemplo, yo dudaba cuando yo estaba estudiando en el instituto estudiar matemáticas o lingüística. Y a mí no me parecía tan diferente. De hecho, las matemáticas son un discurso escrito, es un tipo de escritura, ¿no? Es un tipo de escritura y que tiene una lógica evidentemente diferente, particular, muy desarrollada, con parámetros distintos, pero es un tipo también de competencia lingüística, ¿no? Luego tenemos la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, que sería todo el ámbito de la relación de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, etcétera, etcétera, que es un ámbito que claramente se desarrolla a través del lenguaje. Un buen geógrafo, después tenemos una pirámide de edades como ejemplo, es la persona que sabe interpretar una pirámide de edades, o que sabe interpretar un mapa de geografía, ¿no? O que sabe moverse por Google Earth. Eso también, ¿no? Entonces, para poder manejar todas estas tecnologías, para poder interpretar estos recursos aparentemente no verbales, utilizamos el lenguaje, claramente. Utilizamos el lenguaje. Un médico que hace, por ejemplo, una colonoscopia o que utiliza radiografías para hacer un diagnóstico, utiliza el lenguaje para analizar estos documentos y para llegar a un consenso con otros especialistas o con otros colegas sobre cuál es el diagnóstico y el pronóstico de este enfermo. De modo que en áreas aparentemente no lingüísticas, la lengua realmente desarrolla funciones esenciales, constitutivas, constructivas, de lo que es el conocimiento, ¿no? Hace ya bastantes años el Gobierno Autónomo de la Generalitat me pidió asesoría porque había un proyecto de formación en química para bachillerato llamado Proyecto Salters, quizá lo conozcáis los químicos, y ellos habían traducido el proyecto del inglés, habían desarrollado materiales, lo estaban experimentando en distintos centros en Cataluña y descubrieron que los chicos no entendían los textos. Entonces fueron a buscar el asesor para que les diga, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Digo, bueno, pues enseñar a leer, ya está. Enseñar a leer. Digo, es que no saben leer. No saben leer textos de química, saben leer textos del libro de texto de primaria, saben leer quizá el periódico deportivo, no saben leer textos de química. Y entonces fuimos a buscar soluciones de química, de lectura, y vimos técnicas distintas para aprender a leer química, ¿no? Y los profesores me decían, pero es que nosotros no podemos hacer esto, porque es que esto no es química. Y claro que es química. Química es leer discursos de química, ¿no? Utilizando técnicas de lectura, leer discursos de química, ¿no? Vamos. ¿Uno, dos? Sí. Sí, estoy bien, lo haré sí. Entonces, cuando hablamos de competencia del conocimiento, yo creo que claramente también estamos hablando de lengua. Me interesó mucho también este punto, el cuarto, tratamiento de la información y la competencia digital. Me interesó mucho el hecho que lo primero era tratamiento de la información. Y de hecho, si lees los descriptores, las TIC yo creo que tienen poca presencia. Lo que tiene presencia es la capacidad de buscar, encontrar, evaluar, organizar información y convertirla en conocimiento. Eso es lo que técnicamente se llaman, los ingleses lo llaman informational literacy, o la capacidad de poder navegar y encontrar la información útil, ¿no? De no perderte en este mundo impresionante que es Internet, de poder hallar un dato fiable de lo que te interesa, ¿no? Esto es lo que se llama alfabetización en información. Esto es lo que dicen los documentalistas españoles, ¿no? Que hicieron un congreso hace un par de años y acordaron esta denominación, alfabetización en información.
otros hablan de alfabetismo en la información, pero esto está considerado como uno de los objetivos del presente y del futuro inmediato, ¿no? de los objetivos básicos. O sea, ya no se trata solo de enseñar a leer para comprender, ya no se trata solo de enseñar la ideología, sino de poder de algún modo evaluar entre todo lo posible lo más idóneo a lo que tú estás buscando, de poder moverte por estas grandes cantidades de información que tenemos hoy a disposición. Bueno, y luego tenemos la competencia cultural y artística, en la que también tenemos en el ámbito literario y artístico obviamente el lenguaje, y las dos últimas, que me parece interesante explicar un poco la relación que tienen con la lengua para poder ver de algún modo cómo todas estas competencias son, a mi modo de ver, muy, muy lingüísticas. La competencia para aprender a aprender, yo creo que uno de los primeros contextos en los que se desarrolló en los años 70 fue en el aprendizaje de segundas lenguas. Los profesores de francés o de inglés aquí, que ya estaban en ejercicio en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, recordarán que lo que se puso de moda entonces fue la idea de que si nosotros queríamos que los aprendices aprendieran mejor inglés o francés, lo que teníamos que hacer era enseñarles a aprender, formar al aprendiz. Y ya a partir de entonces se incluyó, a partir de los años 80, esta idea, ¿no?, de que enseñar inglés no era solo, o enseñar francés, que son las dos lenguas en las que se desarrolló más este planteamiento, no era solo enseñar funciones lingüísticas o estructuras lingüísticas o léxicos, sino que era enseñar habilidades para ser mejor aprendiz. Claro, esto se desarrollaba con adultos, responsables, con ganas, motivados, etc., no con niños, que no necesariamente tienen la personalidad desarrollada, que no tienen tanta responsabilidad ni tanta motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea de aprender a aprender es algo que surgió, o la idea de la autonomía del aprendiz, la idea de que el aprendiz tiene que ser autónomo, es una idea que surgió muy directamente relacionada con los idiomas, con el aprendizaje de lenguas extranjeras, ¿no? Bueno, en consecuencia, mi lectura de las competencias, fijaos que es una lectura muy, muy lingüística, en el sentido que quizá hay una competencia básica que es la primera y que por eso es la primera, o las dos primeras, que luego son instrumentales para el desarrollo del resto de competencias, ¿no? O que incluso se podrían considerar subcompetencias en algunos casos de la primera, con variaciones, evidentemente. Bueno, algunas otras ideas que me parecen relevantes. Cuando hablamos de competencias, hablamos claramente de saber hacer y mucho menos de saber cosas, ¿no? Esta me parece una idea muy importante, ¿no? O sea, cuando estamos visualizando el alumno a los 16 años o los 18 años, estamos hablando básicamente de una persona, de un adulto o de un preadulto, de un joven que sabe hacer cosas, que sabe resolver, sabe hacer cosas observables externamente, ¿no? Y el saber, la gramática, el léxico, pasa a ser algo subsidiario, algo importante, ¿no? No es posible hacer un monólogo, una conferencia como las que estoy dando, si no tienes conocimientos gramaticales, si no tienes un determinado nivel de conocimientos gramaticales, ¿no? Lo que ha cambiado es la prioridad, ¿no? Luego, ¿qué significa esto en el aula? Pues yo pienso que en el aula significa básicamente que si tenemos 60 minutos de actividad en el aula, o 50 o 90, no sé cómo están organizadas, o pueden estar organizadas de distinto modo las sesiones, ¿no? Yo creo que hay que plantearlo en términos que la mayor parte de estos minutos tienen que estar dedicados a hacer cosas, no a escuchar o a hablar. Bueno, escuchar y hablar es una forma de hacer, ¿no? Es una forma de hacer, pero la capacidad que tenemos las personas de poder estar escuchando un discurso muy atentamente es limitada, nuestra capacidad sube y baja, ¿no? Seguro que si llevo media hora hablando, habéis estado escuchándome durante alguna secuencia, luego ha caído el interés porque estaba hablando de una cosa que conocíais, porque habéis recordado una cosa importante, os habéis ido,
O sea, estamos todos aquí, pero la mente se ha ido, habéis regresado 3 minutos más, o sea, todos nos comportamos de este modo, ¿no? Siendo adultos, disciplinados, motivados, interesados, ¿no? Los niños, los jóvenes no, los jóvenes dejan el cuerpo allí y se van y pueden pasar mucho tiempo fuera, ¿no? Si nosotros estamos hablando monologadamente, ¿no? Entonces yo creo que la mejor clase, para poner datos concretos, ¿no?, es una clase en la que si hay 60 minutos, el profesor no habla más de 15 o 10. Y eso incluye las instrucciones para hacer actividades, ¿no? O incluso más, eventualmente. O sea, puede haber una clase de 60 minutos hablando, claro que sí, o 40 o 30, ¿no? Pero no todas las clases. O sea, la dinámica básica tiene que ser una dinámica en la que los alumnos hacen cosas. Hacen cosas que pueden ser hablar, interactuar, leer, escribir, etc. Pero la mayor parte del tiempo se dedica a lo que esperamos que sepa hacer el alumno cuando acabe la escolarización, que es hacer cosas, ¿no? Hacer este tipo de actividades. Bueno, otra idea que me parece interesante de las competencias básicas es que se conciben como algo versátil, adaptable a cada contexto, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos de algún modo que buscar temas y ámbitos de interés del estudiante para poder de algún modo conseguir trazar un puente con sus intereses y su realidad, ¿no? Las preguntas de los periodistas que me hacían antes de la conferencia, era decir, pero bueno, pero siendo tan importantes los niños no tienen interés en la lengua. Yo digo, sí que tienen interés. Lo que ocurre es que quizá lo que hacemos en la escuela a veces, siendo importante y siendo necesario, ellos no lo perciben como interesante en su vida diaria, y lo que hacen con la lengua en su vida diaria puede estar muy alejado de lo que les pedimos hacer en la escuela, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es trazar puentes entre estos dos mundos, ¿no? Partir del conocimiento previo, de la actividad previa. Después lo desarrollaré con más detalle. Y esto significa, en definitiva, pues adaptar estas competencias a los contextos, a las tareas, a los temas, a los ámbitos que sean más útiles en cada contexto concreto. Estamos hablando de actividades interdisciplinarias, que evidentemente integran pues, conocimientos que están repartidos en distintos ámbitos. A partir de aquí yo creo que todas las iniciativas, y creo que se presentarán a lo largo del Congreso, ¿no?, que proponen romper las barreras, las paredes entre asignaturas y ofrecer experiencias holísticas o más globales son positivas. Lo cual no significa abandonar totalmente este modelo de disciplinas, ¿no? Estamos organizados disciplinariamente, especialmente en secundaria, ¿no?, más que en primaria, ¿no? Pero significa relativizar, evidentemente, este planteamiento y buscar pues, ámbitos mucho más globales donde los alumnos puedan integrar distintos tipos de práctica, ¿no? Bueno, esto es más obvio. Esta es una idea que me parece muy importante, relacionan el uso con la identidad, el poder y la construcción de la comunidad, ¿no? Es esta idea de decir que la lengua es de algún modo lo que eres, ¿no? Por ejemplo, tenemos estudios en el ámbito de la escritura que demuestran que los niños, los jóvenes, cambian su actitud respecto a la ortografía o respecto al valor que tienen las faltas de ortografía cuando saben que están escribiendo a una persona auténtica, o sea, una persona de carne y huesos fuera de la escuela, ¿no? Porque entonces tienen más posibilidades de darse cuenta de la importancia social que tiene la ortografía, de cómo los otros van a valorarles a ellos a partir de la forma como escriben, ¿no? En cambio, si escriben solo para dentro de la escuela o del instituto, pues es más difícil desarrollar esta idea, ¿no? Esta idea de que somos lo que decimos, lo que leemos, lo que escribimos, ¿no? Y bueno, estamos hablando también de autonomizadoras. Vamos a avanzar. En definitiva, yo diría que la lectura que yo hice de los documentos de las competencias básicas, de las propuestas, es que se trata de una propuesta mucho más global, mucho más psico-socio-lingüística. Una propuesta que no niega nada de lo que teníamos antes, sino que ofrece una mirada mucho más global, ¿no? Buscando lo que había en Internet, en los bloggers sobre competencias básicas, en los bloggers de profesores de lengua, me tropecé con el de Felipe Zayas,
¿no? Fantástico, en el que se preguntaba, ¿pero qué cambio supone? Pero si ya estábamos hablando de eso hace 10 años como mínimo. ¿No? Claro, él lo dice porque fue uno de los implicados en la reforma educativa en Valencia, ¿no? Y claro, si lo miras desde esta perspectiva, dices, bueno, pues es cierto, o sea, tampoco ha habido un cambio tan grande respecto a lo que teníamos antes. Yo creo que el cambio grande fue el que se produjo con la reforma de la época socialista, ¿no? Que realmente supuso un cambio de la gramática o del conocimiento hacia el uso lingüístico. Fue el cambio más radical. Desde entonces, muy probablemente, estamos viviendo con avances más pequeñitos que no suponen un cambio tan radical, pero que nos van situando en una perspectiva cada vez más situada, más global, más centrada en el uso, más centrado en la práctica, en el saber hacer, en la cooperación, en una perspectiva más global, ¿no? De modo que la verdad es que, o sea, yo empecé a leerlo cuando salió y a releerlo en este proceso varias veces y me he sorprendido muy positivamente. Me han gustado los documentos, ¿no? Y lo digo sin ningún tipo de dicho. Está bien. Había muchos conceptos que yo he aprendido en la universidad, en mi ámbito de investigación y que claramente están puestos allí, ¿no? Prácticas discursivas, construcción de la identidad, poder, ¿no? De modo que tengo muy buena opinión al respecto. Bueno, esta es una idea que mencionaba ahora, ¿no? Aprender competencias lingüísticas básicas es un palabrón quizá más americano que no español, aquí no se dice. Es el verbo to power en inglés, ¿no? Que los latinos en América dicen empoderar, transferir poder a los chicos, ¿no? Es realmente, vivimos en un mundo muy sofisticado, un mundo letrado, entonces tener habilidades lingüísticas es claramente tener poder, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, nuestros licenciados en traducción e interpretación en mi universidad, pero no solo en mi universidad, tienen un índice de colocación laboral de los más altos de la Universidad Española, ¿no? Pero no trabajan de traductores e intérpretes, trabajan en otras cosas. Lo que ocurre es que al acabar y tener una licenciatura en 3 o 4 lenguas, con habilidades prácticas de leer, escribir, hablar y escuchar, conversar en 4 lenguas o en 3, evidentemente encuentran trabajo inmediatamente, ¿no? O sea, da poder el tener capacidades lingüísticas porque vivimos en una sociedad muy organizada, muy trabada. Bueno, aquí tenemos estas ideas con más detalle, pero me las voy a saltar porque ya las he mencionado y quizá es un poco irrelevante. Vamos a pasar a los ejemplos. Bueno, esta es una idea que me parece relevante, un buen ejemplo, ¿no? Aquí tenéis un animal, una bestia, no, un animal, que es menos connotado, ¿no? Todos sabemos lo que es, pero claro, fijémonos que el uso lingüístico, las palabras que le atribuimos, claramente cambian la percepción que tenemos de la foto y del referente objetivo, ¿no? Si decimos que aquí, si decimos que es un felino, no sé qué connotaciones tiene felino para cada uno. Si decimos que es, por ejemplo, salvaje, significa peligroso, agresivo, problemas. Podemos decir es un lindo gatito. Claro, lindo gatito nos recuerda a otras cosas, ¿no? Otros referentes. Es un buen eco bachtiniano, diríamos, ¿no? De hacer referencia a otros discursos. Pero si le sacamos la ironía, pues hablamos de un gato, evidentemente de un felino. Le sacamos las connotaciones de agresión, de negativo, de problema. Estamos ya refiriéndonos a un mundo más de mascota doméstica, de positivo, de simpático, ¿eh? El lenguaje, y si hablamos de es carnívoro, pues evidentemente pues muy mal, porque arremete todavía más se refiere todavía más a que es salvaje, ¿no? Entonces fijémonos cómo el uso de una palabra claramente condiciona nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Vemos la realidad a través del lenguaje y a partir del lenguaje construimos todo este conocimiento, ¿no? Vamos a ver. Me voy a saltar esta también, que ya más o menos la he... Vamos a ver algunos otros ejemplos de cómo el lenguaje marca claramente la ideología,
¿no? Antes estábamos haciendo bromas aquí, ¿no? Diciendo, ¿qué tal en Cataluña con el agua? Yo digo, bueno, pues mira, discutiendo si es lo mismo un trasvase o una transferencia. ¿No? Pues bueno, qué suerte que no haya pistolas o que casi no haya pistolas ni bofetadas, ¿no? Y que todo se reduzca a trasvase o transferencia, ¿no? Y qué importante que es enseñar a los niños y a los jóvenes las diferencias que hay entre estas dos palabras que podemos ver en azul o en rojo, ¿no? O sea, enseñar el lenguaje, enseñar a construir la identidad, significa enseñar de algún modo los valores que tienen estas palabras, ¿no? Las connotaciones, el uso que se hace de estas palabras en nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que no podemos decir que una persona tiene competencias lingüísticas básicas si no es capaz de darse cuenta como mínimo de los significados sociales, de las connotaciones que tienen como mínimo las palabras que están más relacionadas con su comunidad, ¿no? Con su comunidad. O sea, en una ocasión, o sea, ya no se trata cuando estamos hablando de decir, dime cuál es la idea principal de este texto. No, la pregunta importante es, dime cuál es la intención del autor de este texto, ¿no? O sea, lo interesante es cómo utiliza esta persona estas palabras para conseguir qué cosas en nuestra comunidad, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo delicioso, ya lo he utilizado otras veces, a lo mejor ya lo conocéis, pero yo creo que es bastante interesante para entender a qué nos referimos cuando hablamos de una competencia básica o cuando hablamos de una práctica discursiva, de la capacidad de poder hacer algo con la lengua en un contexto muy práctico, ¿no? Bueno, entonces os presento a Li Tang. Li Tang es una niña china, de origen chino, pero vive en Barcelona, es la hija de un colega de mi universidad. Cristina es una doctoranda mía, que desde hace años, una tarde a la semana, hace de canguro, de Li Tang, ¿no? Y entonces Cristina se fue 3 meses a Lancaster para seguir sus estudios y el último día que se encontró con Li Tang le entregó una carta. Le entregó lo que podéis ver, ¿no? O sea, aquí está el sobre, aquí pone Li Tang y aquí pone Cristina, no sé si alcanzáis a verlo, ¿no? Entonces le entregó el sobre, Cristina abrió el sobre, ¿no? Empezó a leer y claro, si podéis ver, la carta no dice nada. O sea, hay letras, tienen forma de letras, pero no dice nada. Li Tang no sabe leer y escribir. Vamos a matizarlo. Li Tang no sabe procesar el lenguaje, no sabe procesar las letras, ¿no? Pero Li Tang ya sabe bastantes cosas sobre lectura y escritura, ¿no? Entonces, cuando Cristina estaba viendo la carta diciendo, ¡ay, qué bonita, qué bien! Tal, Li Tang se acercó y le dice, oye, ¿qué dice la carta? A Cristina, ¿no? Porque Li Tang no entendía. Li Tang sabe que los textos dicen cosas, pero todavía no tiene la capacidad para descubrirlo, ¿no? Es un ejemplo muy interesante, porque vamos a hacer una lista de lo que sabe Li Tang. Li Tang sabe que en el mundo donde ella vive hay unos objetos llamados cartas, que se utilizan para dar información o para comunicar algo a una persona. Li Tang sabe que hay que firmar la carta y que hay que poner el destinatario de la carta en el sobre. Sabe también que hay que escribirla, ¿no? Li Tang ya conoce muchos aspectos pragmáticos y funcionales. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Vale, perfecto, gracias. Pues Li Tang ya sabe muchos aspectos pragmáticos y funcionales de lo que es escribir cartas. O sea, ya ha empezado a leer y a escribir. Y ha empezado a leer y a escribir por lo que es más social, por lo que es más amplio, ¿no? A identificar una práctica discursiva, un género discursivo, las cartas, a identificar las funciones que hace y algunos aspectos de los roles que asumen el autor y el lector, ¿no? El siguiente paso va a ser aprender a procesar el lenguaje. Fijémonos en el orden natural de adquisición de esta práctica discursiva. No empieza a aprender a procesar el lenguaje, empieza por aprender lo más general, lo más global.
Cristina se marchaba a Lancaster, estarían 3 meses sin verse y Li Tang le quería mostrar afecto de algún modo y encontró la carta para hacerlo, ¿no? O sea, el interés, la motivación por el uso lingüístico para aprender a hacer cosas con la lengua surge de la necesidad en la vida real, de la interacción con personas auténticas, ¿no? Y esto es algo que vamos a encontrar recurrente en otros ejemplos que voy a plantear, de adolescentes, ¿no? De modo que quizá la falta de motivación que tienen los alumnos en secundaria y en la educación en general puede proceder precisamente de la motivación que tienen algunos de los ejercicios que nosotros los proponemos, que no conectan con los intereses auténticos que tienen ellos en sus vidas. Bueno, vamos a ver otro ejemplo totalmente diferente. Puse un ejemplo muy de abajo antes de empezar la escolaridad y ahora quiero poner un ejemplo totalmente del final, más allá del instituto, ¿no? Más allá del instituto. Entonces voy a proponer el ejemplo de la comunidad científica de la odontología, de los dentistas, ¿no? Y en concreto el trabajo de otro doctorando mío, que es un profesor de lengua, profesor de castellano, inglés e investigación en la Facultad de Odontología de Mérida, Venezuela, de la Universidad de los Andes Mérida, ¿no? En el plan de estudios de la Facultad de Odontología se entiende que un buen dentista no solo tiene que poder desvitalizar nervios y hacer empastes correctamente, sino que también tiene que saber leer y escribir para estar actualizado. La odontología es una disciplina que cambia radicalmente. O sea, te hicieron un empaste hace 5 años y a los 6 años ya te dicen, uff, muy mal, este material ya está caduco, hay que cambiarlo. Y te vuelven a cobrar, ¿no? Una opción más positiva, es una broma. Entonces, un buen odontólogo tiene que estar permanentemente actualizado, porque los materiales, las técnicas cambian muy rápidamente. Y la forma de hacerlo es leyendo y escribiendo, es utilizando el lenguaje. Entonces, Óscar Morales, lo que hizo fue identificar las prácticas discursivas, las actividades, las competencias básicas, las competencias lingüísticas básicas de los odontólogos. Entonces encontró que está el caso clínico, está la ficha del cliente, está el artículo de revisión, está el artículo de investigación, está el abstract, está el manual de la disciplina. Cada una de estas circunferencias es una competencia básica formulada en términos de práctica discursiva, de género, de tipo de texto que hay que saber leer y escribir, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres un odontólogo, abres una ficha y un informe de tu cliente. Si es un caso muy particular, puedes escribir un caso clínico o puedes leer casos clínicos. Un caso clínico es un pequeño informe que se publica en una revista en la que un odontólogo describe una situación muy particular, novedosa, que se ha producido con un cliente, con un paciente que ha tenido, ¿no? De modo que es uno de los ámbitos importantes porque es donde surgen las novedades, donde surgen las nuevas enfermedades relacionadas con la odontología, etcétera, etcétera, ¿no? El artículo de investigación, que es donde surge el conocimiento, donde se investiga. El artículo de revisión, que es muy importante en odontología, que es como un estado de la cuestión. O sea, resulta que tú hace 10 años que estás haciendo empastes con la misma técnica y decides que ya no puede ser. Entonces buscas en la literatura un artículo de revisión sobre empastes. Entonces allí hay una persona que te cuenta muy brevemente todo el conocimiento que se ha desarrollado en este aspecto concreto de tu disciplina para que tú puedas aprenderlo y llevarlo a la práctica. En definitiva, bueno, lo que identificó Óscar fue las competencias básicas del ámbito del odontólogo y está estudiando las características que tienen las 3 más importantes, las 3 principales, que son, bueno, las 4 más grandes que tenéis marcadas en negro, para estudiar qué características lingüísticas tienen estos textos, para regresar después a su facultad y enseñar a los odontólogos a leer y escribir estos textos, para poder ofrecer realmente una formación en lengua española e inglesa mucho más acorde con las necesidades que tienen, ¿no? Este es un ejemplo, me parece interesante para ver cómo, o sea, estamos hablando de una cosa que es exactamente igual en la universidad o en los primeros niveles, ¿no? Lo que cambia es el tipo de texto, el tipo de práctica, el tipo de competencia. Claro, que estamos hablando de una cosa muy, muy específica
del ámbito de la odontología que no interesa, evidentemente, en la educación general. Pero es para ver también cómo una profesión aparentemente tan técnica, que no tiene nada que ver con el lenguaje, como puede ser la odontología, también es una materia que tiene un componente claramente lingüístico, o que es importante en este componente. Bueno, vamos a ver dos ejemplos. ¿Me vas a cortar? No. Es que he perdido la noción del tiempo y no sé cuánto tiempo tengo que hablar. Yo os agradecería que me dijerais 5 minutos y yo me acomodo, porque si no yo me voy animando y puedo hablar mucho rato y no se trata de eso. No quiero agotar. Bueno, dos ejemplos muy rápidos de dos estudiantes de mi universidad de primer curso que nos explicaron a través de entrevistas qué es lo que estuvieron haciendo de los 12 a los 17 años, fuera del instituto, ¿no? Fuera del instituto, en lectura y escritura. O sea, la investigación es sobre qué es lo que escriben, qué es lo que leen y escriben los chicos de 12 a 17 de años fuera de la escuela o del instituto, ¿no? Entonces, bueno, encontramos una chica que nos habló de la libreta. La libreta, ¿no? La libreta es que ella en un momento determinado, cuando tenía 16 años, creo, 16, 17 años, con una amiga tenían necesidades de explicarse cosas y a una le gustaba un poco escribir y decidieron escribir una libreta. Escribir una libreta es un libro donde ellas, son dos chicas, escriben sus textos. Y entonces lo hicieron básicamente porque de este modo podían expresarse mejor, podían verbalizar mejor las emociones que tenían y querían compartirlas. O sea, no era un acto de creación literaria, es decir, voy a escribir un cuento para presentarlo a un concurso de literatura en Sant Jordi, que ahora viene, la semana que viene, el Día del Libro, muy importante en Cataluña, donde hay todo centro organiza un concurso de cuento y de poesía. O sea, no era para presentarse allí, sino que era que realmente ellas tenían ganas de explicar lo que sentían y lo que querían era compartirlo y hablarlo. Entonces se fueron a una tienda de Nature, de estas de productos ecológicos, se compraron un libro chulísimo, estos fantásticos de papel de no sé dónde, que resultó ser chino o japonés, como podéis ver aquí. Y entonces a eso lo llamaron la libreta, y entonces se quedó la libreta primero escribió una historia en una página, una prosa, un poema. Luego entregó la libreta a la compañera escribía otra historia y así la libreta iba y venía y de vez en cuando ellas se sentaban y hablaban de lo que habían escrito, de los textos que publicarían en la libreta, de lo que pensaban de los textos de la otra compañera, ¿no? Y a partir de aquí surgió una pequeña comunidad de lectores, escritores, de textos que no tenían pretensiones literarias. Ellas no querían hacer gran literatura, sino que era claramente un instrumento para expresarse mejor, para compartir con una amiga, ¿no? Y me parece interesante como ejemplo de cómo surge la motivación y el interés por la escritura y la práctica. Fijémonos que primero lo que hay en el origen es el interés por formalizar las emociones, por explicarlas a una amiga, por intensificar la comunicación con una amiga. El texto escrito es un instrumento para avanzar en esta línea. Luego la práctica de la lectura y la escritura es cooperativa. O sea, no es uno solo escribiendo en casa, sino que hay una persona y se ponen de acuerdo para compartir. Hablan de lo que escriben, leen conjuntamente lo que escriben, ¿no? Me parece interesante también para ver un ejemplo de cómo realmente ellas han aprendido a hacer cosas con la escritura, han formalizado, se han corregido entre sí de este modo, ¿no? Otro ejemplo, bueno, este es un ejemplo del interior de la libreta, donde hay textos de cada una, ¿no? Luego en el estudio exploramos otras cosas más de detalle que ahora no son tan relevantes. Me parece interesante este otro ejemplo. Este es el foro Neolite, de jóvenes de 16 y 17 años. Esta es otra comunidad de adolescentes de 16, 17 años que también por su cuenta en el instituto, cuando empezaron, no sé si era
bueno, eso, bachillerato en este caso obviamente, pero incluso antes, decidieron que les faltaba algo o que tenían ganas de hacer otras cosas, además de sus actividades cotidianas, y decidieron abrir un espacio, un foro en Internet llamado Neolite, y allí una persona del grupo, son 6 o 7 chicas, hay un par de chicos, una de las personas más que conoce mejor todas las cuestiones de las TIC abrió el espacio para todos, les dio permiso a todos, y ahora desde hace 2 o 3 años escriben allí sus historias, ¿no? Y hay muchas historias, hay como, no sé, 20 o 25 historias. Entonces, escritura que el grupo ha decidido también por su cuenta. No pasa nada. Soy yo, no es la pila, soy la pasión o el acoplamiento. No pasa nada. Entonces, me parece interesante una cosa que voy a comentar ahora, que es, esta es la forma de escribir de estas chicas. Y he capturado una pantalla donde podéis ver una cosa importante, que es que no solo escriben texto, sino que también escriben, producen, elaboran fotografías. O sea, escribir para estas chicas, leer y escribir para muchos de nuestros jóvenes, de nuestros alumnos, ya no es solo utilizar palabras, sino también utilizar vídeos, como dije en el ejemplo de mi ahijado. Creo que se cuelgan cada día en YouTube 75.000 vídeos. Me dijeron en una presentación y me dijeron a continuación, es el texto del futuro, el vídeo. O sea, aprender a manipular vídeos. Fotografías también. Y entonces lo que me parece interesante, fijaos en esta fotografía, esto es lo que ella llama un banner, y es su firma, la firma de ella. Cada vez que escribe una historia en este foro de Neolite, hace esto, firma con este banner. Esta se llama Noé, ella, Noé es un nombre ficticio, ¿no? Entonces podéis ver que es un montaje de fotografías de una serie mexicana para adolescentes llamada Rebelde, que ellas siguen, ¿eh? Entonces han buscado fotos de los protagonistas, de la protagonista y el protagonista, varias, han hecho este fotomontaje y luego le han puesto algunas expresiones que ella considera que son definitorias de su identidad, ¿no? You are my philosophy, y no calen paraules, algo así como no son necesarias las palabras en catalán, ¿no? Entonces aquí podemos ver algo de lo que es para ella escribir. Es escribir texto, pero también hacer fotografías, en la que utiliza varias lenguas y manipula las fotografías, ¿no? O sea, para los jóvenes la escritura es escritura multimodal. Es escritura con imágenes, con vídeo, ¿no? Y yo creo que es interesante que los docentes de lengua también asumamos esta incorporación y nos planteemos trabajar también con imágenes, ¿no? Las imágenes han dejado de ser las fotos que teníamos en los álbumes para, de algún modo, dar fe de actos que habían ocurrido a lo largo de nuestra vida. Hoy son instrumentos claramente manipulados, elaborados, que las personas hacen para transmitir también información y convencer. Y los chicos las utilizan de este modo claramente, y los adultos, y los periodistas también, ¿no? Entonces, a partir de aquí me parece interesante también. Bueno, ¿por qué? Voy a dejarme rápidamente esta parte porque yo creo que es más... Aquí lo que pretendía era ofrecer algunas razones, a mi modo de ver, para, si es que fuera necesario, convencer a alguien del interés que puede tener trabajar competencias básicas, ¿no? A veces, no sé, quizás es un poco obvio, ¿no? No sé, yo siempre, cuando se plantea esta cuestión, ¿no? Que normalmente surgen las preguntas, ¿no? Que decir, ¿por qué tenemos que cambiar si no nos pagan más y tal, si es muy difícil, etcétera, ¿no? Pues yo acabo diciendo, bueno, pues la razón principal no es que aparezca en el programa, porque ahora tenemos la suerte que los programas están de acuerdo con lo que queremos hacer, con lo mínimo están de acuerdo con lo que yo quiero hacer, con mi concepción de la enseñanza. Pero yo recuerdo que viví otras épocas. Cuando yo empecé a trabajar en formación del profesorado en Cataluña, los programas eran espantosos. O sea, tú tenías que hacer formación en contra de los programas. Tú tenías que decir, no, la mejor forma de enseñar lengua y de aprender lengua es esta, o de enseñar es esta. Y, pero es que el programa nos dice esto. Bueno, pues que el programa es obsoleto. Hay que adoptar principios claramente científicos. Hay que basarse en el conocimiento científico, académico.
Entonces, yo estoy feliz porque el documento de las competencias básicas me parece muy encajado, muy adecuado con el conocimiento científico que tenemos, psicopedagógico, lingüístico, de cuál es la mejor forma de enseñar a aprender lenguas y otros conocimientos. Pero no siempre ha sido así. Entonces, para mí el primer argumento para trabajar con competencias básicas no es que estén en el programa, sino que es la forma científica que conocemos que es mejor, o la forma que la ciencia dice que es mejor para trabajar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de la generación Google. Voy a poner algunos ejemplos y voy a dejarlo, ¿no? Porque ya llevo una hora hablando, un poco más de una hora. Bueno, la generación Google, ya la presenté, ¿no? Entonces, quizá la persona que ha formulado mejor el problema que quiero plantear aquí y que me parece que está en la raíz de muchos temas y que estoy seguro que os vais a sentir muchos identificados con lo que voy a decir, es este señor Mark Prensky, que, bueno, si no lo habéis leído es muy recomendable. Él es un gurú de los videojuegos, es un creador de videojuegos. Tiene una página web muy buena, si la googleáis llegaréis a ella fácilmente. Y sus artículos están en inglés, pero del artículo principal que voy a comentar ahora hay una traducción hecha por un mexicano que no está mal, ¿no? De modo que si lo buscáis lo encontraréis. El tema es este: nativos e inmigrantes digitales, ¿no? Y todo surge de una metáfora feliz, de una bonita metáfora que yo creo que ilumina muy claramente una cosa que yo creo que vemos todos muy a menudo, ¿no? Y es que en el mundo hoy en día existen nativos digitales e inmigrantes digitales. Los nativos son los que nacieron después del 93, son mi ahijado, son algunas personas que quizá nacieron antes pero que tienen habilidades especiales o intereses especiales y se han metido. Y son las personas pues, que ya viven en un territorio, en un mundo que básicamente se caracteriza por ser digital, ¿no? Utilizan internet, correo electrónico, chatean, tienen blog, hacen wikis, etcétera, todas estas cosas. Y luego tenemos los inmigrantes. Los inmigrantes son las personas que llegan a un territorio distinto, a una comunidad distinta, donde se encuentran un lenguaje diferente y se intentan integrar en esta comunidad y aprender el lenguaje nuevo, pero siempre quedan rastros de la lengua originaria, ¿no? Porque nunca acabas siendo tan integrado como el nativo, ¿no? Esta es la metáfora, ¿no? Entonces, lo que hace Prensky es caracterizar a unos y a otros, ¿no? Entonces, de los inmigrantes, lo que dice es que se identifican básicamente porque hablan mal el lenguaje digital, ¿no? Se nota que no son nativos digitales, ¿no? Por ejemplo, pues hacen cosas como hacer una impresión de un correo electrónico para leerlo mejor, llamar a alguien para decirle, escucha, ¿recibiste mi correo electrónico? O comprarte un manual de Word 2003 para poder utilizarlo mejor, prescindiendo del tutorial en línea fantástico y maravilloso que te ayuda allí, ¿no? Todos nos reconocemos como felices o no tan felices inmigrantes digitales, ¿no? Bueno, pero lo que nos interesa ahora es que, según Prensky, y hay cierta investigación que le da la razón, nativos e inmigrantes se comportan totalmente de manera totalmente diferente al utilizar las tecnologías, y eso genera una forma de relacionarse con el lenguaje y con el conocimiento totalmente diferente. Porque no estamos hablando de una experiencia pequeña. O sea, mis estudiantes de primero, cuando les pregunto si dedican mucho tiempo a chatear, por ejemplo, a enviar correos electrónicos, hay algunas que me dicen, la mayoría son mujeres, ¿no? que claramente ellas y las máquinas no se llevan bien, de modo que no dedican mucho tiempo, pero hay personas que me dicen que pueden estar 3 horas al día chateando, ¿no? Entonces, están en clase con las amigas y cuando llegan a casa lo primero que hacen es abrir el ordenador y continuar hablando, chateando con las amigas a través del Messenger, ¿no? Y si se pasan 3 horas, evidentemente esto tiene mucho impacto en la capacidad que tienen estas personas, ¿no? Entonces, bueno, los nativos digitales, en principio, están acostumbrados a la multimodalidad, están acostumbrados a manejar distintos formatos, fotos, vídeos, interfaces, pantallas, teclados, ratones. En cambio, los inmigrantes básicamente estamos acostumbrados a manejar la palabra escrita. Aquí hay una diferencia importante, ¿no?
Los nativos tienen una gran habilidad en lo que se llama la multitarea, el multitasking. Son capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, los alumnos están escuchando una conferencia y están con el móvil tac, 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 enviándose y recibiendo mensajes. En la universidad, en principio, no está prohibido tener el móvil con sonido, pero pueden recibir mensajes y enviarlos, ¿no? Y entonces lo hacen, y lo hacen muy hábilmente, ¿no? Pueden mantener 5, 6, 7 conversaciones al mismo tiempo mientras están haciendo una tarea en el ordenador. Pueden trabajar con 5 pantallas abiertas al mismo tiempo, ¿no? Procesamiento en paralelo. Y en cambio los inmigrantes no tenemos esta habilidad. Tenemos un procesamiento más en serie, una cosa y después otra, y paso a paso, ¿no? Los nativos están mucho más acostumbrados al acceso libre, a la hipertextualidad, o sea, están acostumbrados a llegar a una web y entrar por cualquier lugar y seguir por el vínculo que les apetece, a construirse su propio itinerario. Los inmigrantes buscamos la primera página, seguimos por la segunda y vamos avanzando poco a poco, ¿no? Nos incomoda tener esta libertad para poder entrar. Preferimos un texto donde está todo marcado lo que hay que leer, no hay que elegir nada, ¿no? Los nativos están permanentemente conectados al grupo. Son cooperativos, muy interesante esto. Se envían mensajes constantemente, para cualquier tontería, un mensaje, ¿no? Si no tienen límite de mensajes, ¿no? Chatean constantemente, ¿no? Comparten recursos, conocimientos, habilidades, ¿no? Los adultos somos más individualistas y más competitivos, los adultos, los inmigrantes. Somos más individualistas y más competitivos. Ponemos más énfasis en las habilidades individuales, en las competencias individuales, mucho menos en las competencias cooperativas. Ellos están mucho más acostumbrados a socializar. Ellos, nativos, son impacientes. Son absolutamente impacientes. No tienen espera, tienen falta de atención. Están acostumbrados a recibir un feedback inmediato. Hacen clic y a los segundos reciben la respuesta. Envían un mensaje e inmediatamente reciben respuesta. En cambio, nosotros, los inmigrantes, estamos mucho más acostumbrados al esfuerzo dilatado, a la atención, a tener que esperar para obtener respuesta, ¿no? De modo que tenemos una actitud muy diferente respecto a la interacción. Los nativos están acostumbrados a paquetes breves de información, a textos cortos, reducidos, uno detrás de otro, o simultáneamente, pero no son textos largos, son breves, mensajes en foro, ¿no? Envías un mensaje muy largo y dices, ¡buf, buf! Demasiado largo este mensaje, ¿no? Tiene que ser corto, ¿no? Los inmigrantes estamos mucho más acostumbrados a los textos extensos, continuados, monologados, ¿no? Los nativos están acostumbrados al juego, a pensárselo bien, a la diversión. Nosotros estamos acostumbrados a tener que esforzarnos, a estudiar, a tener que sufrir incluso. Entonces, claro, fijaos que, el problema es que los chicos, los nativos, porque no todos los chicos son nativos, ya lo sabemos, no todos tienen acceso a todo este capital de recursos y de usos lingüísticos, que llegan a la escuela, pueden llegar con un perfil, totalmente parecido a este, y en cambio nosotros estamos en un parámetro totalmente diferente, ¿no? Entonces, tenemos un problema gordo. Y además con la dificultad que ellos no son uniformes. En una misma clase podemos encontrar algunos pocos nativos, algunos que no son para nada nativos, que son tan inmigrantes o menos que nosotros, y luego toda una gradación que va del primero al último, ¿no? Entonces es difícil encontrar recursos. No estamos hablando solo de habilidades lingüísticas, estamos hablando de concepciones respecto a lo que es el conocimiento, a lo que es la interacción, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes temas que está encima de la mesa, ¿no? Los alumnos no van a la biblioteca a buscar información, se van a un cibercafé o esperan estar solos en casa para poner Google y buscar anorexia o crack o drogas o marihuana o música rap, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación, ¿no? Bueno, me voy a saltar esto. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, yo creo que una de las cosas iniciales es reconocer todas estas competencias que ellos traen, ¿no? Que son relevantes, son importantes, ¿no? La escuela, el currículum discrimina. Dice, en la escuela es importante el castellano y el inglés. El urdu, no.
El árabe, tampoco. ¿Que tienes muchos conocimientos? No importa, esto no nos interesa. Entonces, lo que es importante en la escuela es la escritura académica, la capacidad de hacer resúmenes académicos, de utilizar el lenguaje científico, formal. Tu capacidad para crearte un código encriptado que solo comprenden tus amigos, esto no es relevante, esto es vulgar, esto no interesa, esto es malo. Yo creo que con esta actitud no estamos enfocando bien las cosas. Yo creo que lo que tenemos, todo es competencia lingüística. Enviar un mensaje, o sea, los chicos han aprendido a enviarse mensajes de móvil sin ningún profesor. Y los adultos tenemos grandes dificultades para enviar un mensaje de móvil. Y somos lentos y patosos, ¿no? Y a ver, ¿dónde está la C? Que no me sale la C, ¿no? El ejemplo fantástico es el de una reunión del otro día en mi universidad, donde uno de los vicerrectores, estábamos allí todos muy serios, y en un momento determinado empieza a sonar una canción de Bob Marley, Could You Be Loved? Y rápidamente ves al vicerrector que saca el móvil, intenta apagarlo y consigue apretar una tecla y se para, ¿no? A los, no sé, 2 minutos vuelve la canción, entonces ya el histérico saca la pila y deja el móvil allí, ¿no? Y dices que mis hijos me han cambiado la configuración, ¿no? O sea, los hijos saben más, saben un conjunto de competencias que los inmigrantes no sabemos, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer todo este conjunto de competencias. No estoy hablando de competencias en TIC, estoy hablando de usos lingüísticos. Estoy hablando de usos lingüísticos, estoy hablando de la capacidad de chatear. Los adultos hemos intentado entrar en un chat y la primera sensación que tienes es de caos total, no entiendes nada y a los 5 minutos tienes dolor de cabeza. Has intentado leer aquello, ¿no? Porque realmente requiere unas habilidades muy, muy específicas, ¿no? Que son relevantes, que son cognitivamente elevadas. Lo que pasa es que no están discriminadas a favor de la escuela, ¿no? Entonces, el primer paso es este. Y el segundo yo creo que es trazar puentes entre lo que ellos hacen en casa y lo que la sociedad y la comunidad les exige que aprendan a hacer en la institución y en el mundo social, trazar puentes, ¿no? Entonces yo lo que haría, para poner un ejemplo, sería pedir a los chicos que nos dieran algunos mensajes de móvil, como por ejemplo este, de una estudiante mía. Y plantearnos, vamos a hacer reflexión lingüística sobre este texto. Vamos a ver, ¿cuándo utilizas la letra K? ¿Con qué sonidos? O sea, ¿a qué equivale la letra K? ¿Al mismo sonido siempre o no? ¿Lo utilizas de forma sistemática en los mismos contextos o no? Y a partir de aquí podemos trabajar, por ejemplo, un poco de fonética, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que se han eliminado? ¿Qué transformaciones se ha realizado en este discurso, ¿no? Y a partir de aquí podemos empezar a ver las diferencias entre una sintaxis más coloquial, vernácula, espontánea y una sintaxis más elaborada, académica, ¿no? Vamos a tratar luego este mismo mensaje transferido a un contexto más académico, a una carta, por ejemplo, ¿cómo lo dirías? ¿No? A un informe, a una notificación escrita, ¿cómo lo elaboraríamos, ¿no? O sea, yo creo que no se trata tanto de impedir que los alumnos se manden mensajes de móvil, que estamos actuando del mismo modo como actuábamos en los años 60, cuando llegaba un alumno que venía de un pueblo de la montaña y le decíamos, tú hablas mal, no puedes hablar con este dialecto, esto está mal, tienes que hablar como en la ciudad o como el estándar, ¿no? Y hoy entendemos que no es la forma de tratar así, decir, no, tú en tu pueblo habla la variedad dialectal que estáis hablando siempre. Nadie tiene derecho a decirte cómo tienes que hablarle a tu madre, a tus hermanos. Tú háblales como te dé la gana. Otra cosa es que cuando vengas a Santander o cuando hables en televisión o en la radio o en cualquier otro contexto con personas que no son de tu pueblo, tú tienes que utilizar otro lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que el tratamiento de este tipo de discursos es más o menos este, ¿no? Bueno, vamos al cómo, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de
desarrollar las competencias básicas. Bueno, pues yo creo que la mejor forma de hacerlo, o la propuesta que yo veo más organizada, es algo viejo ya, o sea, tampoco es algo nuevo, es lo que llamamos el trabajo por tareas o proyectos, ¿no? El trabajo por proyectos que pueden ser interdisciplinarios, que aglutinen distintas materias o disciplinas, o que pueden ser disciplinarios de una materia, ¿no? Proyectos y tareas son dos formas de desarrollar la misma idea, ¿no? Es la idea de dar más importancia a la actividad que al conocimiento, ¿no? De decidir lo que se hace en clase más en función de las actividades que tienen que resolver, lo que tienen que saber hacer, que no en el listado de conocimientos que hay que aprender, ¿no? O sea, lo primero que hay que definir es qué es lo que queremos que estos alumnos sepan hacer y a partir de aquí identificar los conocimientos. Voy a poner un ejemplo de mi asignatura. Yo tengo una asignatura en la universidad que se titula Análisis del discurso. El análisis del discurso es una disciplina dentro de las ciencias del lenguaje con bastante desarrollo, con muchas teorías y que puede ser muy teórica, que abarca cuestiones de, bueno, vamos a ver, de modalización, de pragmática, de sociolingüística y que puede ser tremendamente teórica y aburrida, ¿no? Entonces, mi planteamiento para una asignatura en la universidad y es equivalente al vuestro, ¿no? Es decir, vamos a ver, un traductor e intérprete que tiene que saber hacer. Yo tengo una asignatura de lengua española o de lengua catalana en que los alumnos tienen que escribir, ¿no? Leer y escribir. ¿Qué es lo que tienen que saber hacer? Pues bueno, yo entiendo que lo principal que tienen que saber hacer es leer muy bien un texto para poder traducirlo y después poder escribir muy bien en el idioma al que van a traducir, sea el que sea, ¿no? Entonces, a partir de aquí dije, bueno, pues voy a montar 7 tareas que constituyen el grueso del curso, ¿no? Entonces, una de las tareas es, por ejemplo, analizar los pronombres de una noticia para poder ver cómo funcionan las anáforas, ¿no? Otra tarea consiste en buscar discursos en la realidad en la que haya asimetrías entre el tratamiento de los hombres y el tratamiento de las mujeres, ¿no? Hay un punto del programa que es cuestiones de género, ¿no? Cómo se trata a hombres y mujeres, entonces ellos tienen que buscar, ¿no? Entonces, la forma de plantear la asignatura, de plantear las actividades, es vamos a partir de las necesidades, vamos a hacer un listado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que aprendan a escribir de una forma muy, muy objetiva. Entonces, vamos a hacer un informe antropológico. Entonces digo, muy bien, pues la tarea va a consistir en lo siguiente. Tenéis que buscar un lugar en Barcelona donde nunca hayáis estado y que sea muy particular. Por ejemplo, un canódromo, una tienda de objetos de segunda mano, una discoteca gay, un rocódromo para escalar, ¿no? Tienes que ir allí como si fueras un científico y observar científicamente, empíricamente. Puedes llevarte el vídeo, la cámara de hacer fotos, puedes hacer lo que quieras, dibujos. Tienes que recoger información descriptivamente y luego tienes que elaborar un informe empírico, objetivo, describiendo de la forma más clara y precisa lo que has visto, ¿no? Y a partir de aquí trabajamos cuestiones como, por ejemplo, la modalización del discurso, que si tú dices, era una sala grande. Bueno, ¿grande qué significa? No, grande no puedes decirlo, tienes que decir, era una sala donde cabían 300 personas. Pero esto sí que es objetivo. Grande, dependiendo del punto de referencia que adoptemos, cambia, ¿no? Entonces, trabajamos este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que es la propuesta más... Luego aquí, bueno, yo había desarrollado transparencias explicando cuáles son las características de las tareas. Una idea que me parece interesante, y ya paso al epílogo, es la idea de que cuando hablamos de las distintas destrezas, o sea, claro, luego dentro de las competencias lingüísticas nos encontramos los distintos apartados, ¿no? Y se habla de hablar, escuchar y conversar y luego leer y escribir, ¿no? Y claro, el desarrollo de la disciplina de la enseñanza de lenguas también ha fomentado pues, que haya tareas específicas de lectura, tareas específicas de escritura, de expresión oral, de gramática. Pero bueno, yo creo que el planteamiento global de las competencias básicas es este que tenemos aquí, en la derecha, ¿no? A la derecha, que es el de integrar las distintas habilidades, ¿no? Hay
no sé, por ejemplo, un ejercicio que he utilizado muchas veces, mucho antes de que salieran las competencias básicas, para explicar a los docentes cómo funciona la gramática, es un ejercicio muy sencillo que consiste en lo siguiente. Imaginaos que como profesores de lengua, y ahora me dirijo solo a los profesores de lengua, tuvierais que explicar el adjetivo. Sintaxis, semántica, estilo del adjetivo, ¿no? Claro, puedes plantearlo de muchos modos, analizando adjetivos a partir de un texto literario, explicando lo que es el adjetivo y después haciendo ejercicios, ¿no? Trabajar con una tarea sería hacer lo siguiente, proponerles a los chicos que a partir de un texto donde solo hay sustantivos y verbos, añadan 20 adjetivos a este texto, ¿no? Un texto muy breve, 2 frases, 3 frases, ¿no? Que añadan 20 adjetivos, que no es fácil encontrar muchos adjetivos para una misma palabra. Depende de la palabra, ¿no? Si tú pones casa o silla, es muy fácil encontrar adjetivos para casa o silla. Pero si pones pestaña o párpado, vamos a ver cuántos adjetivos se nos ocurren en 30 segundos de pestaña. Largas, negras, postizas. No es tan fácil, no es tan fácil. Después, cuando el alumno tiene un borrador donde hay 20 adjetivos y resulta que ha repetido 3 veces el mismo concepto con distintas palabras, que los ha puesto mal, etc., luego le podemos formular algunas recomendaciones para escribir, para mejorar los adjetivos, que ellos mismos pueden reformular y a partir de aquí consiguen un texto mucho mejor con 20 adjetivos, ¿no? De modo que la idea es, primero está la tarea podría ser, vamos a escribir un texto para publicar en un foro de estos, en el que explicas cómo es tu hermano o cómo es un personaje que te has imaginado, donde supuestamente tienes que utilizar muchos adjetivos, ¿no? Y a partir de aquí, pues la sintaxis, la semántica del adjetivo puede ser realmente algo relevante en un contexto que nosotros hemos creado para construir un texto de una situación comunicativa, ¿no? Bueno, me voy al epílogo. Y luego podemos seguir hablando. Bueno, las competencias lingüísticas básicas, pues bueno, yo creo que son una mirada más actual a la disciplina lingüística y no solo lingüística, es un paso más en un proceso que yo creo que es muy sano de interacción entre lo que es la investigación básica o aplicada y lo que es el programa. O sea, es de agradecer que cada vez tengamos programas más adecuados. Yo a veces soy vicedecano de ordenación académica, ¿no? Y desde que estoy en esta universidad, y son 15 años, llevo 3 planes de estudio. O sea, cada 5 años hay que cambiarlo. Si los estudios duran 4 años, significa que, fijaos, que empiezas un cambio y cuando ya llegas al final pasa un año y ¡pam! Ya tienes nuevamente que cambiar, ¿no? Quizá es una vorágine excesiva. El conocimiento científico no cambia tanto en 5 años, ¿no? Nosotros en la universidad hemos sufrido circunstancias de adaptación a Bolonia y todo eso, ¿no? Pero yo creo que el futuro es que nos actualicemos del mismo modo que se actualizan los médicos, que cambian las terapias muy frecuentemente y todos estamos contentos que las cambien. Entonces, a partir de aquí, yo creo que es lógico que los profesores también tengamos que ir cambiando y es feliz, ¿no? Aunque suponga más trabajo incrementar nuestra mirada. Yo creo que es una visión más global, más integradora de distintas perspectivas. Creo que pone más énfasis en lo social, sin descartar lo psicológico o lo lingüístico. Creo que bueno, las competencias son también claramente pues, centradas en el uso y en la actividad. O sea, entienden que el eje fundamental no es el conocimiento, sino que es la actividad. Y bueno, yo creo que es un instrumento para avanzar en un proceso de construcción europea, ¿no? En el que lo que se hace en los distintos países no es tan diferente, ¿no? Que es una de las cosas que quizá yo me ha sorprendido más al trabajar con estudiantes extranjeros y al tener estudiantes españoles que se van al extranjero. En una universidad ahora con los programas intercampus los estudiantes se van un año, ¿no? Es muy habitual que se vayan un año a Francia, Italia, etcétera, y vengan estudiantes de allá, ¿no? Pues una cosa que me parece absolutamente increíble es ver cómo países vecinos como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, España pueden tener sistemas educativos tan absolutamente diferentes. O sea, es impresionante, ¿no?
Profesores de español como lengua extranjera en Alemania, por ejemplo, explican que es muy difícil, o sea, en Alemania la enseñanza de la lengua es muy gramaticalista, tiene una tradición muy memorística, ¿no? Los chicos y los profesores están acostumbrados, no todos, ¿no? Todo va en la viña del Señor, pero están muy acostumbrados a memorizar semanalmente un listado de palabras. Está la concepción de que el alemán es una lengua difícil, existe eine schwierige Sprache, ¿no? Dicen, y que hay que memorizar mucho y hay que esforzarse mucho para aprender alemán, ¿no? Entonces, a partir de aquí, los alumnos, que es una práctica muy habitual, proyectan los modos de las concepciones sobre aprendizaje de la primera lengua a las segundas lenguas, ¿no? Entonces, ellos esperan que el español lo van a aprender del mismo modo. Y llega un joven español que ha trabajado ya en una tradición mucho más abierta, mucho más comunicativa, y dice, no, vamos a hacer una simulación, vamos a jugar un juego de rol. Y los chicos se desesperan, y los profesores se desesperan, y los papás de los chicos se desesperan. Y el profesor español acaba enseñando la memorización de las palabras, ¿no? O un profesor de español como lengua extranjera que haya trabajado con el mismo libro, con el mismo nivel en Alemania y en Inglaterra, lo primero que te dice es que no tiene nada que ver. Porque en Alemania son, como dije, y en Inglaterra la tradición es absolutamente pragmática, es absolutamente práctica, o sea, no hay memorización, todo es uso, todo es centrado en la práctica, en el aprendizaje de las funciones, de las actividades, ¿no? Entonces, lo que te piden los alumnos es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de programas que emanan en sus planteamientos generales de las autoridades educativas europeas y que luego cada país intenta asumirlas, yo creo que son interesantes también porque nos plantean un horizonte en el que vamos a intentar, de algún modo, tener planteamientos educativos más parecidos, ¿no? De modo que los estudiantes que hayan pasado por vuestras aulas, cuando lleguen a la universidad y tengan que irse a Alemania, a Italia o Francia, no encuentren tantas diferencias en la forma de enseñar. En definitiva, yo creo que he dicho todo lo importante. Gracias. Un turno de preguntas. No. Bien, me pregunta Daniel, me dice Daniel que si se ha enrollado mucho, yo pienso que no se ha encandilado y ha estado de maravilla. Y ahora lo que se abre es un turno de preguntas, de cuestiones que queráis plantearle y aprovechar la oportunidad. No os vayáis todos. Y antes de, cuando terminéis, todavía además hay la opción de poder seguir con las firmas y las carpetas, que hay tiempo de sobra. Pues hay un micrófono, os damos un micrófono inalámbrico que hay en la sala, de manera que así las podéis hacer desde donde estáis. Gracias. Bien, parece que no hay preguntas, con lo cual debe ser que nos lo ha dejado muy claro. Y pues nada, entonces lo único que resta hoy... Ah, sí que hay preguntas. Allí. Te veía. Está encendido ya. Hola. Me gustaría comentarte que me parece súper interesante este análisis que habéis hecho sobre... Levanta la mano para no que te vemos. Estoy aquí. Vale, gracias. No sabía dónde mirar. Gracias por el interés. Mira, que me ha parecido súper interesante este análisis que habéis hecho y que ya no es una cuestión generacional, además. Esto sobre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. La dificultad que yo veo es que, bueno, me parece súper interesante el análisis, pero y con esto, ¿qué podemos hacer? Porque realmente es muy difícil el abordarlo, como padres, como profesores, docentes, como en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, inmigrantes yo creo que vamos a seguir siéndolo siempre.
Y nosotros nos enfrentamos con niños que tienen un dominio pues que son nativos completamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es que es la gran pregunta para mí. No tengo respuestas absolutas. Yo creo No, ya, que es... absolutas no, pero algo, No, si nos puedes sugerir algo. No, vamos a ver. Yo la distinción entre nativos Gracias, e inmigrantes ya la había escuchado y a Prensky también lo había visto citado, pero fue hasta hace quizá un año que no llegué al artículo que él tiene que he comentado, ¿no? Y entonces yo me quedé fascinado porque dijo realmente es que esto es lo que pasa, ¿no? Es esta misma sensación que tú tienes, ¿no? Él lo dijo en el 2001, estamos en el 2008, pero lo dijo en Estados Unidos, donde el nivel de avance de la inmigración y la población digital puede ser más elevado que aquí, ¿eh? Pero el artículo, que son dos artículos, hay uno primero más breve y luego hay otro más extenso, lo que plantean es la pregunta, como lo acabas de hacer, no plantean respuestas de decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo creo que hay algunas ideas que surgen claramente de intentar mirar esta realidad de una forma global y sin hacer juicios de valor, ¿no? Que es decir, mira, los chicos son así, porque nacieron en un contexto muy diferente al que nacimos nosotros, ¿no? Y no van a cambiar. Lo que podemos hacer es no restar lo que ya saben hacer, que es valioso, pese a que en la escuela quizá no se valore porque se valoran otras cosas. Lo que tenemos que hacer es integrar lo que ya saben hacer con nuevas cosas, ¿no? El problema es que nosotros no sabemos hacer algunas de las cosas que ellos hacen habitualmente, ¿no? Quizá lo más fácil es que nos enseñen ellos y crear una comunidad entre todos en la que todos aprendemos de todos, ¿no? Hay un concepto que está muy de moda también en los estudios más sociales, etnográficos de aprendizaje, que es el concepto de comunidad de práctica, ¿no? Que intenta explicar por qué las personas aprenden muchas cosas sin que haya un profesor. Por ejemplo, los digitales, los niños estos, los jóvenes, todo lo que saben hacer, o muy buena parte de lo que saben hacer, lo aprendieron sin profesor, sin ir a clase, sin tener un tipo de instrucción formal, ¿no? ¿Cómo lo aprendieron? Pues lo aprendieron en comunidades de práctica. ¿Qué es una comunidad de práctica? Pues una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten unos mismos intereses, unas mismas finalidades, desarrollan unas interacciones, unas comunicaciones entre sí y a partir de aquí surge el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, quizá lo que podemos hacer es esto, ¿no? Es desarrollar nuestra comunidad de práctica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunos doctorandos digitales que me enseñan muchas cosas a mí que yo no sé, ¿no? Y yo creo que ellos también se pueden sentir mucho mejor cuando ven que lo que saben hacer, que aprendieron, es integrado en clase, ¿no? Y podemos alcanzar una visión más global.